Días, muy buenos días. Bueno, es un gran placer participar en esta clausura de la Asamblea Anual. Como señalaba muy bien el presidente, en este momento yo siempre, desde el primer momento, he tenido toda la voluntad y he hecho todo lo posible por participar en las reuniones del Instituto de la Empresa Familiar, porque creo de verdad que se trata de uno de los motores de nuestra economía y uno de los elementos esenciales que garantizan justamente esa visión a largo plazo a la que se referían y que es tan importante, ¿no?, para poder levantar la mirada y no centrarnos solo en la respuesta inmediata, sino tratar de llevar nuestro país hacia niveles siempre crecientes de prosperidad y de bienestar. Sí, es cierto que probablemente uno no desea ser ministro de Economía cuando su país se enfrenta a la mayor crisis económica, sanitaria y social de su historia. Pero a mí me gusta siempre mirar hacia adelante y lo cierto es que dejamos atrás un año terrible, durísimo para todos nosotros desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional. Dejamos atrás un primer trimestre de 2021 todavía muy duro, en el que, como consecuencia de la tercera ola, pues nuestra economía se ha ralentizado y no ha continuado con esa dinámica positiva que todos veíamos a partir del verano del año pasado. Pero creo que estamos también en un momento que nos permite empezar a ver la luz al final del túnel, sobre todo por ese proceso de vacunación, resultado de un extraordinario proceso desde el punto de vista científico, derivado también del hecho de que en todo el mundo se han destinado los recursos financieros, los recursos humanos. Todos hemos puesto como objetivo prioritario lograr esa vacuna y desplegar las vacunas y cuando todos nos ponemos a remar en la misma dirección, pues vemos los resultados y gracias a ese proceso de vacunación ya vemos la luz al final del túnel. Todos los indicadores nos van mostrando ese camino de la recuperación que todos esperamos se mantenga. Y hoy me gustaría compartir con ustedes un poco cuáles son las prioridades de política económica y también compartir algunas reflexiones sobre algunas de las cuestiones que se han suscitado por parte del señor Puig hace un momentito, ¿no? ¿Cuáles son nuestras prioridades en este momento? Tenemos 4 prioridades fundamentales de política económica. Y la primera, la más importante para todos nosotros, es seguir realizando, seguir liderando y acelerando al máximo posible el proceso de vacunación, ¿no? Si algo hemos aprendido en este año es que la salud humana y la salud económica van de la mano y que nuestra prioridad tiene que seguir siendo acelerar, aprovechar al máximo las vacunas y acelerar el proceso de vacunación. Y la verdad es que las noticias que tenemos son positivas. Nuestro país ha dado muestras una vez más de tener un sistema sanitario que está a la altura de las circunstancias y estamos cumpliendo los distintos objetivos para que de cara al verano ya podamos tener un porcentaje suficiente de la vacunación, de la población inmunizada y podamos, por tanto, ir recuperando esa normalidad que todos anhelamos. Esa es nuestra prioridad y nuestra obsesión diaria. Segundo objetivo fundamental, seguir protegiendo la estabilidad financiera y eso requiere una acción responsable desde el punto de vista nacional y seguir contando con la confianza de los mercados financieros que afortunadamente nos la siguen dando. Semana tras semana desde el Tesoro del Reino de España vamos a las emisiones de deuda pública, la última sigue confirmando esos tipos de interés récord por lo bajos. Nos sigue permitiendo seguir aumentando el periodo de madurez medio de nuestra deuda pública. Estamos en 7,8 años. Estamos, por tanto, en una situación de solvencia financiera y de estabilidad financiera a medio y largo plazo mejor que la que hemos tenido en años anteriores y ese comportamiento responsable yo creo que contribuye, por supuesto, junto a la política monetaria de los bancos centrales, junto a una política fiscal coordinada a nivel europeo y a nivel global y una política por parte de todos los organismos multilaterales de respuesta decidida en el plano económico y social, todo contribuye a que sigamos teniendo este entorno financiero estable que yo creo que todos somos conscientes es absolutamente crítico para que podamos seguir tomando las decisiones como hemos venido haciendo desde marzo del año pasado.
Y esta es precisamente la tercera de nuestras prioridades, que es seguir protegiendo el tejido productivo, el empleo y las rentas de las familias, como hemos hecho de forma decidida desde el año pasado. Y recuerdo ese primer paquete de medidas que aprobamos el 10 de marzo del año pasado, el paquete Thomas Cook, ¿no? Doblar lo que entonces era el único instrumento que teníamos de apoyo financiero en el sector turístico, esa línea de créditos, que fue pues un anticipo de lo que después fue el programa de avales públicos, que ha movilizado pues, 126.000 millones de euros de créditos. Se dice rápido. Estamos movilizando pues, prácticamente 100.000 millones de euros de garantías públicas. Esto ha sido absolutamente fundamental para mantener la actividad económica, pero también todo este sistema de pago de los salarios de los trabajadores y las cotizaciones a la seguridad social, lo que siempre decimos los ERTES, ¿no? Que también ha supuesto un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista del sector público, pero que es dinero muy bien empleado porque nos ha permitido desacoplar la evolución del Producto Interior Bruto de la evolución del empleo, ¿no? Acabar con ese ciclo destructivo que ha vivido la economía española durante todas las crisis, en las que ante una caída de la actividad, aunque no fuera tan intensa, se producía una destrucción inmediata del empleo y se iniciaba ese ciclo vicioso que agravaba las crisis económicas, también exacerbaba las fases de expansión, pero lamentablemente el daño estructural que se produce en las fases recesivas, hemos aprendido, es muchísimo más difícil de remontar y más vale prevenir, ¿no? Igualmente hemos puesto en marcha una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos sin precedentes en nuestro país y toda una red de seguridad que nos ha permitido proteger esa base del tejido productivo, esa base del empleo, proteger las rentas de las familias para que se pueda reactivar el consumo en cuanto recuperemos la normalidad en el plano sanitario. Y también nos ha permitido proteger relativamente los equilibrios fiscales, ¿no? Hemos cerrado el año 2020 con una tasa de paro del 15,5% y un déficit público ordinario, si me permiten, del entorno del 10%, que son muy inferiores a los que cualquiera de nosotros podríamos haber temido la primavera pasada cuando se empezó a ser consciente de la magnitud de la crisis a nivel global. Y todo esto yo creo que ha sido gracias a esa respuesta decidida y agradezco las palabras, Marc, que has tenido, porque en un país que está acostumbrado a criticar constantemente, me parece positivo que reconozcamos algo que francamente creo hemos hecho bien. Ahora bien, todas estas medidas nos sirven para proteger una base para la recuperación, pero no son suficientes para que nuestro país recupere el nivel de Producto Interior Bruto que teníamos antes de que nos golpease la pandemia y aún menos la senda de crecimiento en la que estábamos antes de que nos golpease la pandemia. Y por eso la cuarta prioridad de política económica es desplegar, hacer realidad este plan ambicioso, sin precedentes de inversiones y reformas, este plan de recuperación. Tienen todos ustedes fuera el libro gordo de Petete, ¿no? el documento del plan, por supuesto sin las 1000 y pico páginas de detalle de todas las fichas, pero sí les invito a que lo miren porque se trata de un trabajo profundo que se inspira en todo lo que hemos estado estudiando, pero también escuchando con mucha atención durante estos 3 años. Y en este sentido quiero lanzar un mensaje de tranquilidad de que los mensajes que vienen por parte del Instituto de Empresa Familiar, en general de todos los analistas y todo el sector empresarial, son incorporados, son tenidos en cuenta y han sido determinantes, yo creo, para el diseño de este plan que trata justamente de, más allá de impulsar el rebote a partir de la segunda parte de este año, poner las bases para un proceso de transformación profunda de nuestro modelo productivo, como señalaba hace un momento Fernando, ¿no? Para tratar de atajar los desequilibrios que hemos venido arrastrando desde hace décadas y también hacer frente a los retos de futuro, que son retos de presente y que además se han acelerado como consecuencia de la pandemia. Y la digitalización es probablemente el más evidente para todos nosotros. Hablaba de atajar los retos y los desequilibrios del pasado y me gustaría solo hacer referencia a 2 o 3 precisamente porque han sido mencionados.
En primer lugar, los desequilibrios del mercado laboral, ¿no? Nuestro país, España, Spain is different, por muchas cosas muy positivas y también por algunas negativas, en particular por lo que respecta al mercado laboral. Tenemos una tasa de desempleo estructural superior a los países de nuestro entorno, de desempleo juvenil sin parangón. Tenemos unas tasas de precariedad y de rotación de contratos, de temporalidad, una tasa de temporalidad que está 10 puntos por encima de la media europea. Desde la crisis financiera no hemos sido capaces de lograr aumentos importantes de productividad que permitiesen una recuperación de los niveles salariales, también una mejora en este sentido de la calidad de vida de los ciudadanos. Y esta precariedad y esta vulnerabilidad de nuestro mercado laboral es un factor de vulnerabilidad económica también de cara al futuro. Y yo creo, y lo digo con convicción, es que creo que no tenemos que resignarnos a ser una excepción y a seguir siendo el país, el farolillo rojo con todos estos indicadores. Y la prioridad absoluta tiene que ser la creación de empleo, el crecimiento económico, pero creación de empleo de calidad. No un modelo de crecimiento y de desarrollo basado en la precariedad y en los contratos que yo supongo que todos ustedes conocen, particularmente para los jóvenes, contratos muy precarios de lunes a viernes que no permiten a un joven plantearse, emanciparse, formar una familia, comprar una casa o tener un proyecto vital positivo de futuro. Por eso es tan importante que tratemos entre todos de lograr ese gran acuerdo social, esas reformas necesarias en nuestro mercado laboral para que el empleo que se cree a partir de ahora sea empleo estable, empleo de calidad, que nos dé una mayor fortaleza como país, como sociedad. Un segundo desequilibrio que hemos venido arrastrando es el del déficit público y la deuda pública, ¿no? El salto que dimos en deuda pública a raíz de la crisis financiera no hemos conseguido reducirlo. Cuando llegamos al Gobierno estábamos en el entorno del 100% del Producto Interior Bruto. Hicimos un esfuerzo muy decidido para irlo reduciendo. Habíamos conseguido acelerar la reducción el ritmo de reducción de la deuda, doblando el ritmo que había en los años anteriores, a pesar del intenso crecimiento económico que habíamos tenido. Y, lamentablemente, pues, la crisis de la pandemia nos ha exigido dar un nuevo salto en términos de la deuda pública sobre el PIB. Entre 2020 y 2021 tendremos que emitir aproximadamente 150.000 millones de euros de deuda pública. Son cifras inaprehensibles, ¿no? De una magnitud que muy pocos ciudadanos pueden valorar, yo creo. Quizá este colectivo es el que más puede entender la magnitud de las cifras que estamos hablando. Y estas cifras, y yo creo que también ustedes son precisamente muy sensibles a lo que voy a decir, ¿no? Esta magnitud de deuda pública es un lastre para las generaciones futuras si no conseguimos invertir bien estos recursos y si no conseguimos resituarnos en una senda de reducción del déficit público y de la deuda cuando tengamos un ritmo de crecimiento adecuado. Por supuesto, no en este momento. La prioridad tiene que seguir siendo impulsar el crecimiento, pero todos tenemos que ser conscientes de que este salto en la deuda pública, que nos ha aproximado al 120% del PIB, vamos a aprovechar el crecimiento económico que todos esperamos este año y los siguientes para irse reduciendo ya desde 2021 el déficit público y la deuda pública. Esa es la senda de estabilidad fiscal que hemos enviado a las instituciones europeas hace también poco más de una semana. Pero todos entendemos que esta tendrá que ser una de nuestras prioridades a medio plazo cuando se recupere el crecimiento económico. Y el tercero de los desequilibrios, y con esto termino, porque es quizá el que nos permite poner en contexto el plan de recuperación. El tercer desequilibrio estructural que hemos venido arrastrando desde la crisis financiera es el déficit de inversión. En los gráficos que tienen ustedes en el plan de recuperación se ve con mucha claridad que a raíz de la crisis financiera se hundió la inversión pública. Normalmente, cuando uno tiene gastos obligatorios, ¿no? En el caso del sector público están los salarios de los funcionarios, pero están sobre todo las pensiones de los ciudadanos, de los jubilados. Están las obligaciones mínimas, ¿no? De funcionamiento del sector sanitario, de la educación, de la seguridad, de la defensa, etcétera. Y
la primera víctima cuando se produce una crisis normalmente es la inversión. Eso es lo que sucedió en nuestro país, pero a diferencia de otros países de nuestro entorno, en el caso de España la inversión pública no se recuperó durante estos años de intenso crecimiento económico. Durante algunos años hemos estado invirtiendo menos de lo necesario para el mantenimiento del capital y esto supone un deterioro de nuestras infraestructuras, de nuestras carreteras, de nuestros hospitales, de nuestros colegios. Para no hablar, por supuesto, del hecho de que la inversión pública y privada en I+D de España está en la media de la Unión Europea, ¿no? Si queremos estar a la vanguardia y ser un país líder en términos de crecimiento y prosperidad y también de productividad, está claro que tenemos que dar un salto y resituarnos en unos porcentajes de inversión pública y privada que sean más acordes al nivel de desarrollo de España. Y eso es lo que explica que sea imprescindible abordar este plan ambicioso de inversiones y de reformas. Imprescindible y urgente, ¿no? El planteamiento que nos hemos hecho es esta necesidad de dar un salto. No se trata de aquí a 7 años tranquilamente ir recuperando el ritmo. Se trata de aprovechar estos 3 años, 2021-2023, para tratar de inyectar en la economía española un volumen sin precedentes, 70.000 millones de euros de inversión pública, y con esta inversión movilizar la inversión privada en una magnitud incluso superior para que podamos dar un salto en términos de I+D, de transformación tecnológica, aprovechar la transición ecológica, que también se va acelerando, aprovechar para digitalizar el conjunto de nuestro tejido productivo, invertir en educación y en formación profesional. Por cierto, que lo que se ha señalado de formación profesional dual son prioridades absolutas para el Gobierno, por supuesto. Y esto es el plan de recuperación, ¿no? Es cómo movilizar estos 70.000 millones de euros de inversión en este periodo de tiempo, destinando un 40% de la inversión a la inversión verde, un 30% a la inversión digital, aproximadamente un 10,5% a la educación y la formación profesional. Estos fondos se verán complementados, por supuesto, por los fondos estructurales. El Fondo Social Europeo también nos permite apoyar la financiación del capítulo educativo y del capital humano en general. Y aproximadamente un 7% a I+D. Esto por lo que respecta a las inversiones, pero claro, el esfuerzo inversor se puede agotar cuando terminen los recursos excepcionales si no acometemos también un programa ambicioso de reformas estructurales, que se basa en lo que hemos estado haciendo durante estos 3 años. Estamos muy avanzados en términos de la educación, de la formación profesional, en términos de la Ley de Cambio Climático. Precisamente esta semana esperamos que se apruebe finalmente la Ley de Cambio Climático. En términos de la reforma energética, son muchas las reformas que se han ido poniendo en marcha y que continuarán en los próximos 3 años con un calendario muy ambicioso, ¿no? Para tratar de tener un marco nuevo para esta fase de expansión. En este sentido, en el ámbito laboral, yo valoro muy positivamente la responsabilidad que han mostrado los agentes sociales, que comparten esta hoja de ruta, que están dispuestos a trabajar juntos duramente para que de aquí a final de año tengamos este nuevo marco normativo y tengamos una base para la creación de empleo de calidad y la seguridad jurídica también de los inversores y de los operadores económicos, empezando en 2022. Se trata de un plan ambicioso, de un plan que quiere tener un impacto contracíclico ya desde 2021-2022, que tiene una arquitectura pues muy alineada con las prioridades marcadas por la Unión Europea, que tendrá un efecto de retroalimentación y de refuerzo de la expansión que van a impulsar los planes de recuperación de nuestros principales socios comerciales, de Francia, de Italia, de Alemania, etcétera. Y voy a concluir justamente con una reflexión sobre lo que supone el plan y respondiendo también a algunos de los comentarios que se han, más que respondiendo, ¿no?, compartiendo reflexiones sobre algunos de los comentarios que se han hecho y que no hacen sino representar lo que yo digo en todas mis intervenciones públicas, incluyendo las que he hecho en las reuniones del Instituto de Crédito, del Instituto de la Empresa Familiar, perdón. 3 reflexiones, ¿no? Una primera sobre la colaboración público-privada. Estoy totalmente de acuerdo. No puede ser una acción únicamente del Gobierno, no puede ser una acción únicamente de las administraciones públicas. Tenemos que conseguir movilizar esa inversión privada.
Por eso aprobamos un Real Decreto Ley a finales del año pasado para tratar de agilizar los procedimientos administrativos sin por ello reducir el control. Y por eso estamos ahora trabajando, durante este primer trimestre del año, hemos estado trabajando en paralelo con la respuesta a la tercera ola y el resto de nuestras funciones, hemos estado trabajando en articular y diseñar cuáles van a ser los instrumentos idóneos para ese despliegue y esa movilización de las inversiones. Es un trabajo que está en curso, para el que están sirviendo mucho las manifestaciones de interés que estamos publicando. Desde los distintos ministerios hemos publicado estas invitaciones para recibir sugerencias, ideas, proyectos, identificar los operadores económicos, las grandes empresas, también las pequeñas empresas que pueden participar en el desarrollo de estos proyectos. Y la respuesta está siendo impresionante. Yo reconozco que cuando lanzamos las primeras manifestaciones de interés, pues no creí que íbamos a tener esta respuesta. En algunas que son relativamente de nicho, ¿no? Cuando sacamos, por ejemplo, la de despliegue del 5G en zonas rurales o poco pobladas, pues yo sinceramente creí que íbamos a recibir 6 respuestas de los operadores de telecomunicaciones presentes en nuestro país. Hemos recibido 150 respuestas significativas, ya filtrando de las más de 600 que recibimos, ¿no? Eso demuestra que hay un ecosistema vibrante, activo, que quiere participar y que tiene ideas, ¿no? Y todas esas sugerencias las estamos analizando para ver cómo articulamos ese proceso de despliegue. Otra manifestación de interés que hemos publicado, digitalización de las pymes. Es que el reto que tenemos por delante es formidable, ¿no? Y lo hemos hablado ya en alguna otra ocasión y en alguna otra reunión más restringida. Se trata de movilizar 3.000 millones de euros y asegurarnos de que llegan a las pymes, 1,5 millones de pymes de nuestro país, que utilizan esos recursos para digitalizarse y que esa digitalización sirve para aumentar la productividad. No se trata solo de comprar ordenadores y dejarlos almacenados, ¿no? Se trata de que de verdad cambien la forma de funcionar de las empresas. El reto desde la Administración pública no tiene precedentes, porque no se trata simplemente de sacar una licitación y dar un dinero, sino de ver cómo conseguimos canalizar ese dinero rápidamente y que tenga un impacto real, ¿no? Para eso hemos sacado una manifestación de interés, también la respuesta ha sido masiva. Estamos, por tanto, en una fase de escucha y de preparación y de intercambio de sugerencias, identificación de proyectos para tratar de ser lo más eficaces posibles cuando empecemos a articular esos procesos. También estamos en la fase de asignación de los recursos a las comunidades autónomas en aquellos ámbitos en los que ellas tienen las competencias de ejecución y serán las que desplieguen los proyectos. Así que la voluntad del Gobierno con respecto a la colaboración público-privada es clara y es en esa línea en la que estamos trabajando, creando porque se trata de un proceso nuevo para nuestro país, en el que probablemente las costuras que veníamos teniendo hasta ahora no sirven, ¿no? Nos limitan con respecto a lo que tenemos que hacer, mirando más al futuro y utilizando también las nuevas tecnologías. Y yo, segunda reflexión, como país, y por qué yo me siento tengo confianza, ¿no?, en que vamos a poder hacerlo, precisamente porque tenemos un tejido productivo muy sólido. Tenemos grandes empresas líderes en sus ámbitos de actuación, y muchas están aquí, pero tenemos también un ecosistema de pequeñas y medianas empresas, lo hemos visto en los gráficos cuando hablamos de la internacionalización, no solo empresa familiar, pero también empresa familiar, un ecosistema de empresas que compiten en el mundo sin complejos, que después de la crisis financiera se han movilizado, han encontrado sus nichos de mercado, están presentes en todo el mundo y, por tanto, es una base muy sólida sobre la cual podemos construir esa colaboración público-privada. Yo me siento orgullosa de las empresas de mi país y creo que es muy importante que tengamos autoestima y que nos demos cuenta de los muchos activos que tiene España. Lo dije aquí ante Su Majestad el Rey la última vez que tuvimos un acto presencial aquí, antes de la pandemia, ¿no? Creo que no tenemos que sentirnos constantemente o no caer en ese riesgo que tenemos, es otra de las características que tenemos los españoles, ¿no?, autoflagelarnos y sentirnos menos que los demás y constantemente estar poniendo como ejemplos países que, francamente, de los que, francamente, no tenemos nada que envidiar. Entonces, de la misma manera que yo me dedico todo el tiempo a decir
lo bueno que hay en mi país, lo magnífico que es el tejido productivo de mi país, lo orgullosa que estoy de las empresas de mi país, creo que todos tenemos que ser conscientes, mirar a nuestro alrededor y no pensar siempre que la hierba es más verde en el país de al lado, porque además no es cierto. Y lo dice una persona que tiene capacidad, yo creo, y muchos años para haber podido ver qué es lo que están haciendo los otros países o qué están haciendo los gobiernos de los otros países. Yo creo que esa autoestima, de verdad, levantemos nuestro ánimo y no nos sintamos menos que los demás, porque no lo somos y porque además este puede ser un factor fundamental para impulsar la recuperación económica en los próximos años. Y la tercera y última reflexión es para estar absolutamente de acuerdo con lo que ha señalado Marc, y es el hecho de que se trata de un plan de país. Es un plan de largo plazo, es un plan muy ambicioso que requiere del concurso de todos, del sector público, del sector privado. Es un plan que refleja un amplio consenso de la sociedad española. Yo he presentado este plan, lo presentó el presidente del Gobierno en el Congreso, yo se lo presenté a los grupos políticos, lo he estado presentando en todos los organismos que tenemos personalmente y los distintos equipos, a los expertos económicos, y nadie tiene ideas o me dice, no, es que está totalmente desorientado, es que no tendría que ir por aquí, es que tendría que ir por el otro lado, es que falta. No, refleja lo que durante estos 3 años hemos estado incorporando, estudiando, analizando, recibiendo como sugerencias. Creo que merece la pena leer el documento más que quedarse en algunos titulares interesados que yo creo no reflejan en absoluto la aproximación responsable y prudente que está teniendo el Gobierno desde el primer momento y que vamos a seguir teniendo. Y yo creo que este plan debería contar con un amplio acuerdo de las fuerzas políticas de nuestro país. Porque de verdad no he escuchado nada por parte de los grupos políticos que me lleve a pensar que no estarían de acuerdo con este plan de recuperación. Así que recojo el guante y lo vuelvo a lanzar también para que todos los grupos de interés y toda la capacidad que tienen ustedes de interlocución también sirva para que el resto de los grupos políticos sean conscientes de la necesidad de tener una aproximación constructiva con respecto a este plan y, en definitiva, una aproximación constructiva con respecto a nuestro país, ¿no? Más allá de los intereses particulares o de los intereses de corto plazo, darse cuenta de que en Europa nos están mirando, que tenemos que explicar muy bien qué es lo que queremos hacer si queremos movilizar ese volumen sin precedentes de recursos que van a ser transferidos a nuestro país, y que para eso tenemos que remar todos en la misma dirección, ¿no? Y lanzar todos un mensaje coherente de una visión de futuro positiva, una visión de confianza que yo creo que es la que nos puede de verdad sacar adelante. Por lo que a mí respecta, en todo caso, yo sí tengo confianza en el sector productivo, tengo confianza en la empresa familiar y creo que entre todos, si trabajamos juntos, vamos a hacerlo realidad. Y la próxima vez que tengamos un encuentro, espero que sea precisamente para celebrar esa recuperación y para celebrar que empezamos a ver todas las posibilidades que nuestro país tiene para los próximos años, empezamos a ver que vamos a poder dejar un país mejor para nuestros hijos, que al final yo creo es lo que nos guía a todos. Termino con esta idea positiva y muchas gracias.